Explotación del estaño. Los varones del estaño. Patiño, Aramayo y Hochschild. De los tres, Simón Patiño producía el 50% del estaño boliviano, con 100.000 trabajadores. Por entonces, se convirtió en uno de los más grandes magnates de la minería y fundó su propio banco, denominado el Mercantil. Por otra parte, el estaño, para los mineros bolivianos, que formaban uno de los proletarios más combativos de todo el movimiento obrero latinoamericano, ha sido realmente un metal diabólico, que los sometió a una explotación que acortaba sus vidas. Afectados por la silicosis, los mineros del estaño morían a los 30 años. Otros caían bajo las balas de los ejércitos represores en el curso de muchas masacres cometidas, la última bajo el régimen de Banzer para aplastar las demandas por mejoras en las infrahumanas condiciones de trabajo. Fue realmente penoso que el Estado boliviano, siendo uno de los más grandes productores de estaño, solo recibiría el 3% de las ganancias y beneficios. Así Bolivia no tenía las posibilidades para constituirse en una potencia económica. Ante las dificultades económicas, fue el propio Patiño quien concedió, con un empréstito de 600.000 libras esterlinas, el gobierno boliviano, con condición de que en 5 años no se registre la subida de impuestos. De todas maneras, a pesar de las desventajas para Bolivia, la primera fase del Estado liberal de alguna manera registró cierta prosperidad económica. Simón Patiño controló las minas de estaño en Bolivia y atesoró la tercera fortuna de Bolivia. A los 37 años adquirió una propiedad a $30 americanos en una montaña andina de Yayau, y esta fue bautizada como La Salvadora. ¿Por qué? Porque era una gigante inagotable veta de estaño. Así, su empresa inició en Liverpool, compró acciones de Williams Harvey y crecía en Malasia, Sudáfrica y otros países. Dicen que su fortuna crecía a los $3.000 millones. Los últimos días de su vida la pasó en un sillón en una noche de abril de 1947 en un hotel de Buenos Aires. Patiño es el personaje más rico de la historia en Bolivia. Trayectoria laboral. Trabajó como administrativo en la compañía minera Huanchaca antes de mudarse a Oruro, donde fue empleado de la firma comercial Hermann Frick y Cía. Se trasladó a trabajar a la mina Huanchaca de Aniceto Arce, trabajando ahí por algunos años como laborero. Su fortuna comenzó con el descubrimiento de una veta sumamente rica en el año 1900, en la mina La Salvadora, en el Cerro Yayagua, departamento de Potosí. En los años siguientes fue adquiriendo otras minas y su fortuna creció vertiginosamente. Alrededor de Yayagua, Catavi, Uncía y Huanuni, entre otras, además de transportar minerales desde sus minas, construyó el ferrocarril Machacamarca-Uncía en 1911. Patiño fue adquiriendo intereses de mineros chilenos en minas bolivianas mediante compras secretas en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Una vez que logró adquirir la mayoría de las acciones de la compañía estañífera de Yayagua, hasta entonces en manos de capitalistas chilenos, se sintió orgulloso de nacionalizar la minería boliviana. En julio de 1924, consolidó sus intereses en la Patiño Mines and Entertainment Consolidated, Inc., que registró en Delaware, Estados Unidos. Ella agrupó a la compañía estañífera Yayagua, La Salvadora y el citado ferrocarril. Simón Patiño y sus riquezas. Simón Patiño fue considerado el quinto hombre más rico de todo el planeta. Patiño, según Guillermo Bedregal, logró tener el máximo poder económico y político de Bolivia y logró situarse en su mejor época como el quinto millonario del mundo y el más rico de Iberoamérica. Para Roberto Querejasu, el grueso de la riqueza de Patiño fue amasado entre 1903 y 1929, proveniente tanto de sus minas en Bolivia como de sus afortunadas empresas en el extranjero. Carlos Mesa indica que Patiño, en 1925, había sido reputado por el New York Times, uno de los 10 hombres más ricos del planeta,
una fortuna que en valores de hoy podría cuantificarse en alrededor de 500.000 millones de dólares. Gregorio Iriarte, citando a Augusto Guzmán, indica que en 1940 la fortuna de Patiño llegaba a 1.000 millones de dólares. En 1968, su hijo, Antenor, declaró que su fortuna había alcanzado los 3 millones de dólares, mientras el Producto Nacional de Bolivia no llegaba a la cuarta parte de esa cifra. Para Sergio Almaraz, Patiño era y es Patiño. Su nombre representa tanto para el estaño como el Ford de la industria del automóvil. Es el único hombre que con poder multimillonario salió de la mediocridad latinoamericana para insertarse en las finanzas británicas, corazón del capitalismo europeo hasta la Primera Guerra Mundial. Expandió su imperio, el poder inexorable que puesta a andar tiene la fuerza de alud. Indica también Almaraz que este minero fue el personaje más poderoso de Bolivia. En media centuria tuvo en sus manos tras una carrera meteórica. Responsabilidades pasaron los límites de sus empresas. Convertido en árbitro de la vida económica nacional, le habrían bastado demorar el pago de impuestos para derribar a un gobierno o, empleando métodos menos drásticos, hacer valer su opinión personal para impedir el nombramiento de un ministro. Los mejores y afortunados años de Patiño obviamente coinciden con la época de los descomunales leyes de cabeza, que le brindó su beta La Salvadora, más efectiva que la lámpara de Aladino. Por eso, ningún millonario ha debido hacer fortuna más rápido que Patiño. Como se demuestra posteriormente, cada tonelada de mineral extraída esta beta a un precio de estaño de $6. La utilidad por tonelada sería de $7.45, cuyo caso, extrayendo solo 100 toneladas por día, la utilidad diaria sería de $734.000. Patiño buscó y encontró el método de fundar sociedades mineras bajo la protección de leyes extranjeras, exportando ingentes capitales que sustrajo al control boliviano. En cierto modo, ello no le era necesario, porque desde que se convirtió en el hombre más rico del país, se lo compró realmente con gobernante y todo. Con cortos periodos de interrupción, los gobernantes le obedecían y se dirigían a ellos, no pidiendo sino ordenando. Así fue hasta 1952. Creación del Banco Mercantil. En 1905, el industrial minero Simón Patiño, en un gesto característico suyo de fe y coraje, concibió la creación y organización del Banco Mercantil, gracias a sus grandes utilidades que producía su empresa Patiño Mines, ya que ésta producía el 52% de estaño boliviano. Se fijó su domicilio como la oficina principal en la ciudad de Oruro, con un capital inicial de 1 millón de libras esterlinas en oro físico, que fue trasladado desde Londres hasta Oruro. En esos entonces existían 5 bancos: el Banco Francisco de Argadoña, el Banco Nacional, el Banco de Bolivia y Londres, el Banco Industrial y el Banco Agrícola. Pero el capital de estas 5 solo daban el total de la mitad de las libras esterlinas que poseía el Banco Mercantil. En estas condiciones, el Banco Mercantil abrió sus puertas al público el 1 de diciembre de 1906, inaugurando también sucursales en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Santa Cruz y Antofagasta. El Banco Mercantil desde sus inicios estuvo íntimamente ligado a la vida económica de Oruro y el país, manteniendo relaciones financieras con importantes empresarios e instituciones. En el caso de nuestra ciudad podemos mencionar en 3 campos: minero, industrial y comercial. Entre 1951 y 1969, la sucesión Patiño dona sus acciones a favor de la Fundación Universitaria Patiño. Bolivia y su participación en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se realizó durante aproximadamente 7 años, desde 1939 hasta 1945. Durante este periodo, Bolivia estuvo bajo la presidencia de Germán Busch, Carlos Quintanilla, Enrique Peñaranda y Gualberto Villarroel.
Desde el principio de la Guerra Mundial, Bolivia fue proveedor de materia prima. Fue calificado como uno de los máximos productores de estaño a nivel mundial para esta época, muy aparte de Malasia e Inglaterra. Este metal fue calificado como el más importante y el más caro de los metales estratégicos. Por sus cualidades, el estaño era básico en la industria de la hoja de lata, en la fabricación de rodamientos y en partes de móviles de vehículos. También se determinó que era uno de los materiales más importantes en el esquema de defensa nacional. Su empleo era esencial en la fabricación de municiones, ametralladoras, fusiles, pistolas, cornetas, cascos, cantimploras, binoculares, etc.